En este ejercicio nos piden hallar el ángulo en el intervalo que está entre 0 y 360 grados, 0 grados, 360 grados, que es coterminal con el ángulo dado en cada caso. El ángulo dado es un ángulo de 450 grados. Recordemos que un ángulo en posición normal es aquel que está ubicado en el plano cartesiano y que su vértice coincide con el origen del plano y su lado inicial siempre va a coincidir con el semieje positivo de las x. ¿Qué son ángulos coterminales? Son ángulos en posición normal y en el cual su lado final siempre va a ser el mismo. ¿Qué sucede entonces? Para este ángulo que nos están dando, vamos primero a trazarlo en nuestro plano cartesiano como ángulo en posición normal y luego hallaremos un ángulo coterminal para este, siempre y cuando cumpla esta característica. Por lo tanto, veamos, si me dicen que es 450 grados, el ángulo, la rotación del lado final, vamos a borrar aquí, debe ser siempre en el sentido contrario a la manecillas del reloj, porque es positivo. Entonces, se puede hacer uso de un transportador o aquí, como es un ángulo pues de fácil ubicación en el plano cartesiano, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si yo tomo la rotación, siempre recuerden que el lado inicial coincide con el semieje positivo, empiezo aquí, la rotación del ángulo. Aquí ya ha dado un giro completo y ese giro completo equivale a ¿cuánto? A 360 grados. De tal manera que si yo sigo con el giro 360 y miren que termino aquí, 360 grados más este ángulo que mide 90 grados me va a dar un ángulo de 450 grados. Por lo tanto, este ángulo equivale a un ángulo de 450 grados. Vamos a determinar un ángulo que sea coterminal a este ángulo de 450 grados. ¿Qué haríamos entonces? Vamos, necesariamente me dicen que debe ser un ángulo positivo y debe estar entre 0 grados y 360 grados inclusive. Por lo tanto, la rotación va a ser en este mismo sentido, en el sentido antihorario. Yo puedo tomar entonces este ángulo, miren aquí. Vamos a tomarlo de aquí. ¿Es un ángulo positivo? Por supuesto que sí. Miren la rotación. ¿Qué observamos? Que de aquí hasta aquí hay 90 grados, que este es el lado inicial y que este es el lado final. Este sería el lado final, tanto para el ángulo de 450 grados, mírenlo aquí, como para este ángulo que mide ¿cuánto? 90 grados. De tal manera que ambos ángulos son ángulos en posición normal y por lo tanto son coterminales. ¿Por qué son coterminales? Porque son en posición normal y porque su lado final es el mismo. En este caso, su lado final es el semieje positivo de las Y. Ya hemos encontrado un ángulo en posición normal cumpliendo estas características que me dan acá, esta condición para el ángulo de 450 grados. Por lo tanto, el ángulo de 90 grados y de 450 grados son ángulos coterminales. El ángulo que me dan ahora es un ángulo de 720 grados. Este es un ángulo positivo. Vamos a construirlo en nuestro plano cartesiano. Recordemos siempre que el lado inicial debe coincidir con el semieje positivo de las X. Vamos entonces, el giro debe ser en el sentido contrario a la manecilla del reloj, de tal manera que empezamos aquí. Aquí empieza la rotación. Aquí ya llevo un giro completo. Recuerden que un giro completo equivale a ¿cuánto? En grados, 360 grados. Por lo tanto, si yo doy dos giros completos, 360 más otros 360, pues me va a dar un ángulo de 720 grados. De tal manera que vamos a hacer dos giros completos. Venga, un giro, 360, más otro giro completo. Aquí tenemos un ángulo que equivale a 720 grados, dos giros. Vemos que el lado inicial coincide para este caso con el mismo lado final, o lado terminal, por así decirlo. Me están pidiendo entonces que construya un ángulo coterminal a este ángulo de 720. Dice que
la condición, este ángulo coterminal debe ser positivo, y además que puede ser un ángulo que es 0 grados o puede ser hasta 360 grados. Ese nos puede servir. ¿Yo puedo tomar el de 0 grados? Claro que sí. El de 0 grados, de ahí no se va a mover. Tiene el mismo lado inicial y el mismo lado final. Por lo tanto, un ángulo que mide 0 grados sería un ángulo coterminal a este. ¿Ok? Sin embargo, vamos a hacer otro para que se vea mejor, porque ahí no podemos ver la rotación. Pero el ángulo de 0 grados es un ángulo coterminal a este. ¿Por qué es coterminal? Porque es un ángulo que tiene el mismo lado inicial y el mismo lado final, que corresponde al semieje positivo las X. Y para 720 vemos que el lado inicial y el lado final es el mismo. Por lo tanto, se puede decir que el ángulo de 720 grados y un ángulo de 0 grados son coterminales. Pero vamos a construir otro. ¿Qué sucede si yo ahora trazo este? Miren, positivo. Di solamente un giro. Ese ángulo tiene una amplitud de 360 grados. El lado inicial semieje positivo a las X y el lado final es el mismo semieje positivo a las X. De tal manera que ya hemos construido otro ángulo positivo que equivale a ¿cuánto? A 360 grados, que es coterminal al ángulo de 720 grados.